Muy bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Para eso vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. No sé si hay algún voluntario o voluntaria que quiera tener nuestra primera oración. Hermano Alex, lo veo ahí, me da alegría verlo. Me gustaría pedirle si usted nos puede guiar en la primera oración, por favor, ¿será posible? Hermano Alex, tendría que encender el micrófono. ¿Sí? Ahí. ¿Se oye? Sí, se oye. Oremos. Muy, oremos. Amado Padre y buen Dios, santo eres por siempre, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de en sábado tener comunión con usted. Y pedimos en este momento que su presencia, su Espíritu Santo se haga sentir y que el compartido por la hermana nos traiga paz y esperanza en Cristo Jesús, Señor. Y que Cristo está al control de todas las cosas. Bendice a los que se van a reunir, también van a entrar pronto a la reunión y que todo sea para tu y tu gloria. Lo pedimos en Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias. Muy bien. Ese micrófono se puede apagar mientras para que no vaya a interferir en el resto. Ahí. Vamos entonces a nuestra presentación. Tenemos acá, ¿se acuerdan que habíamos visto, no es cierto? Vimos que los 10 mandamientos eran el pacto. Entonces aquí yo quiero como hacerlo más específico todavía y tomé el versículo de 2 Corintios 3:3, que creo que nos apunta, pero en forma muy buena a esto, y dice: sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Entonces, nosotros tenemos acá figuras y realidades. Tenemos que las tablas de piedra que Moisés, ¿no es cierto?, llevó por pedido de Dios para que escribiera sus 10 mandamientos, su ley, eran tablas de piedra esas. Pero Dios se propone escribir sus mandamientos en las tablas de carne de nuestro corazón. Entonces, las tablas del pacto vendríamos siendo nosotros, nuestra mente, nuestro corazón. Esa es la realidad. Lo otro es un tipo de esto. Las verdaderas tablas del pacto somos nosotros, donde se deben escribir los mandamientos de Dios, o reescribir porque fueron borrados, torcidos, desfigurados por el pecado. Entonces Dios tiene que reescribir eso en nosotros. Vamos a ver cómo esta linda figura se desarrolla un poco. Y esto es importante porque estamos en el tema del pacto. Entonces dice acá, está resumido más o menos en algunos versículos la experiencia de Moisés, cuando fue, ¿no es cierto?, para que Dios reescribiera el pacto. Dice: yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros. Tu pueblo que sacaste de Egipto, dice más adelante, está saltándose versículos aquí, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Primero, Dios, o sea, Moisés está hablando aquí al pueblo, estamos en Deuteronomio 3, al final sale la cita. Está hablando Moisés al pueblo y les está haciendo un resumen de lo que ha sido su experiencia, un poquito con la obediencia a Dios. Y él cuenta y le dice: ¿se acuerdan ustedes? Yo subí para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con ustedes. Entonces, después Dios, cuando está él en el monte, le dice: tu pueblo, estas son las primeras tablas, porque dice: tu pueblo se ha corrompido, se han apartado del camino. Entonces, ¿qué pasa cuando el pueblo se corrompe y se aparta del camino? Dice: y miré, y he aquí, habíais pecado contra Jehová. Entonces, el corromperse y apartarse del camino es pecar. Y pecar es lo contrario a lo que Dios demanda en el pacto, en lo que está grabado en las tablas de piedra y en las tablas de carne de nuestro corazón. Entonces dice: entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos. Y no puse la cita, pero dice que fue por orden de Dios que hizo eso. No fue por un arrebato de ira de Moisés, como algunos piensan. Dice que fue por orden de Dios que él quebró las tablas, porque eso era un símbolo. Vamos a ver. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis manos y las quebré delante de vuestros ojos. ¿Qué significaba eso? Si las tablas somos nosotros, allí donde Dios quiere grabar tus mandamientos, cuando
se hizo el compromiso de caminar con Cristo para que Él grabara esos mandamientos en nosotros, y cuando Dios dice que Él hizo quebrar esas tablas, quiere decir que se rompió ese compromiso y no se estaba grabando más esos mandamientos en nuestro corazón, en nuestra vida. Se dejaron de escribir, Dios dejó de escribirlas, rompió las tablas, rompió el pacto que habíamos, bueno, nosotros lo rompimos primero, pero Él abandonó, digamos, o quedó fuera del pacto. Ahora dice, la gloria, y eso eran todos estos versículos, Deuteronomio, perdón, había dicho 3 yo, es Deuteronomio 9, versículos 9, 12, 16 y 17. Entonces ese quebrar de las tablas es un símbolo de cuando nosotros rompemos nuestra relación con Cristo y deja de escribirse en nosotros los mandamientos de Dios. Ahora dice, la gloria que brilló en el rostro de Moisés era un reflejo de la justicia de Cristo revelada en la ley. La ley misma no tenía gloria, solo que en ella estaba personificado Cristo. ¿Se acuerdan que dijimos que Cristo era la encarnación de la ley? Ya, disculpen. Entonces, ¿qué está diciendo con esto? Que no era la ley la gloriosa en sí, no eran las tablas de piedra, no somos nosotros en sí, sino lo glorioso de la ley es Cristo. Lo glorioso es cuando Cristo está en nosotros, no nosotros. Cuando hay alguien que tenga un carácter santo y se note que está con Cristo, que está con Cristo, el que brilla es Cristo, no la persona. Acuérdense que dijimos que por nosotros mismos no podemos ni siquiera producir un pensamiento bueno. Entonces aquí está diciendo la gloria que brilló en el rostro de Moisés. ¿Se acuerdan cuando bajó del monte y brillaba su rostro y los hijos de Israel tenían temor y se tuvo que cubrir con un velo? Bueno, esa gloria dice que era un reflejo de la justicia de Cristo revelado en la ley. La ley misma no tenía gloria, solo que en ella estaba personificado Cristo. La ley carece de poder para salvar. Solo tiene esplendor porque en ella está representado con plenitud, está Cristo representado con plenitud de justicia y verdad. Entonces esa gloria que resplandece es la gloria de Cristo. Y cuando Dios puede escribir sus mandamientos en las tablas de carne de nuestro corazón, se refleja el esplendor de la gloria de Cristo. Ahora, en 2 Corintios 3:18 nos dice, por tanto nosotros todos, mirando, está hablando entre los cristianos, está hablando con los corintios, ¿no? Mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Fíjense ustedes que yo, cuando leía antes este versículo, años atrás, siempre pensaba que eso se refería a la segunda venida de Cristo y que cuando lo viéramos iba a empezarnos a transformar así de a poquitito y al final íbamos a quedar físicamente semejantes a Cristo. No tiene nada que ver, nada que ver. Primero, no está hablando de la segunda venida. Y está hablando de una transformación ahora que Cristo todavía no viene, ahora que todavía no se ha terminado el tiempo de la gracia. Ahora nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo y en los tiempos de Pablo también, la gloria del Señor, que es el carácter de Cristo, ¿no?, reflejado en la ley, somos transformados de gloria en gloria, o sea, es lo que hablábamos, somos perfectos y perfectibles. Alcanzamos un nivel de perfección, se nos revelan nuevos niveles de perfección, ascendemos más en la escala de la perfección cristiana porque cada vez somos más perfectos y más semejantes a Cristo. Ya eso se llama santificación. Ahora, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, somos una réplica de la imagen de Cristo. Luego nos dice, analizando el hermano White, ese texto dice, acudid a Cristo, contemplad la atrayente belleza de su carácter y al contemplarlo seréis transformados a su semejanza. ¿Cuál es el secreto entonces del éxito en la vida cristiana y del éxito para ser sellados? Porque tenemos que ser sellados, reflejando el carácter de Cristo. Tenemos que acudir a Cristo y contemplarlo. Pero vamos a ver que Satanás, y lo vamos a ver un poquito más adelante, está sugiriendo formas extrañas de contemplar a Cristo, formas alternativas que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Ahora, bueno, ahí está la cita donde estaba eso. Ahora dice, el Espíritu Santo, el Consolador, que Jesús dijo que enviaría al mundo,
es el que cambia nuestro carácter a la imagen de Cristo. Entonces, esta es una obra que hace el Espíritu Santo y lo cambia a imagen de Cristo. Y cuando esto se logra, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Es decir, el carácter del que así contempla a Cristo es tan semejante al del Señor que el que lo mira ve el propio carácter de Cristo. Esto es tremendo, o sea, de tal manera el Espíritu Santo puede hacer la obra en nosotros que cuando alguien nos mira, ¿qué ve? El propio carácter de Cristo, que brilla como procedente de un espejo. Es el reflejo de la imagen, ¿ya? La otra vez teníamos acá afuera, mi hijo puso un espejo en un invernadero ahí para que reflejara la luz y había un pajarito que se metía todos los días y a cada rato. Y se miraba en el espejo y saltaba y trataba veía a otro pajarito que era el mismo. Y trataba de acercarse al pajarito y se golpeaba y volvía y volvía y volvía. Se veía el mismo. Era tan parecido, pensaba que era otro, pero era el mismo. Bueno, así de semejantes tendrían que vernos a nosotros cuando nosotros estamos reflejando como en un espejo la imagen de Cristo, el propio carácter de Cristo, y debería brillar como procedente de un espejo. En forma imperceptible para nosotros, somos transformados día tras día. Esto entonces es algo que nosotros no nos damos cuenta y a veces cuando pasamos por momentos de desaliento, que Satanás, ¿no es cierto?, nos oprime, pareciera al mirar hacia atrás nuestra vida como que no hemos hecho ni un progreso. Y decimos, oh, volví a caer en lo mismo, tengo los mismos defectos de siempre, no he progresado nada. Pero ¿saben? Dice acá que el cambio es imperceptible, ¿ya? Ahora, eso no significa que no vayamos a caer. Vamos a seguir cayendo hasta cuando se refleje perfectamente la imagen de Cristo, ¿ya? Ahora dice, en forma imperceptible para nosotros somos transformados día tras día de nuestros propios caminos y nuestra propia voluntad a los caminos y a la voluntad de Cristo. Entonces, vamos cambiando de nuestros caminos, de nuestra voluntad, o sea, hacer lo que nosotros queremos, a los caminos de Cristo y hacer lo que Cristo quiere. Acuérdense que la acusación de Moisés, o sea, de Dios por medio de Moisés, fue que ellos se habían corrompido y habían abandonado, dejado, se habían apartado del camino que Dios les había dado. ¿Se fijan? Pero aquí nosotros tenemos que ajustar nuestra voluntad a los caminos y a la voluntad de Cristo. ¿Para qué? Para que esa ley se grabe en nuestro corazón. A la belleza de su carácter. Así crecemos en Cristo e inconscientemente reflejamos su imagen. Es algo de lo cual no nos damos cuenta. Por eso que cuando finalmente se haya completado en nosotros esa obra de transformación y podamos ser sellados, o se complete nuestro sellamiento, más bien dicho, o sea, quedemos inconmovibles en cuanto a no retroceder, o sea, en cuanto a retroceder, no vamos a retroceder más. O sea, ya cambiamos y no vamos a parar de caminar con Cristo y de seguir reflejando su imagen. Eso significa que estamos sellados. Cuando eso ocurra, nosotros no nos vamos a dar cuenta porque todo el proceso va a haber sido en forma inconsciente. Esa es la razón por la cual vamos a pasar por un tiempo de angustia, por la cual vamos a dudar de si realmente está Cristo en nosotros o nosotros en Cristo. Vamos a dudar. ¿Por qué? Porque toda la transformación se ha ido haciendo en forma inconsciente. ¿Te fijas? Ahora dice, ser cristiano es ser semejante a Cristo. Tan simple como eso. Si alguien dice que está en él, debe andar como él anduvo. Si alguna persona dice, yo soy cristiano, y usted lo ve haciendo cosas que no se deben hacer, diciendo cosas que no se deben decir, tramando cosas que no se deben tramar, entonces es muy simple. No es semejante a Cristo, por lo tanto, no es cristiano. El que busca la verdad comprende la perfección de los principios de la ley de Dios. La ley de Dios dice que es perfecta, que convierte el alma. La ley de Dios tiene principios inalterables, perfectos. Dice, el que busca entonces la verdad, ¿se acuerdan que dijimos que el que busca la verdad conocerá si la doctrina es de Dios? Muy bien. Ahora dice que por eso, el que busca la verdad, ¿qué hace eso? Que Dios le revele la perfección de los principios de la ley de Dios. Y la puede comprender. Se siente satisfecho con todo lo que se siente insatisfecho con todo lo que no sea la perfección. Ese es un síntoma bueno. Nosotros queremos saber si estamos en el camino del Señor.
nos sentimos chasqueados, nos sentimos frustrados cuando descubrimos faltas en nosotros y no estamos conformes y queremos cambiar. ¿Por qué? Porque no estamos satisfechos, porque no nos sentimos perfectos. Ocultando su vida en la vida de Cristo, ve que la santidad de la ley divina se revela en el carácter de Cristo. Debe librarse una batalla contra los atributos que Satanás ha estado perfeccionando para su propio uso. ¿Se acuerdan que dijimos que los que van a ser sellados, los de la hora undécima, van a tener que aprender muchas cosas, pero también van a tener que desaprender muchas cosas y reaprender cosas que habían aprendido y que obviamente habían olvidado? Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Que debe librarse una batalla contra los atributos que Satanás ha estado perfeccionando para su propio uso. O sea, Satanás no trabaja en vano tampoco. Ha estado produciendo su imagen, mientras que no estábamos con Cristo, ha estado produciendo su imagen satánica en nosotros. Nosotros tenemos que luchar en contra de sus malos atributos. El instrumento humano ve contra qué tiene que luchar. ¿Contra qué tiene entonces que luchar? Contra un poder extraño, opuesto a la idea de obtener la perfección que Cristo ofrece. A mí me llamó poderosamente la atención esto. Porque el que verdaderamente está con Cristo y quiere reflejar a Cristo, y como el apóstol Pablo dice, uy, qué miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que era antes de la conversión de Pablo, por ahí hay unas citas que hablan de eso, que se convirtiera de pleno corazón. Entonces, nosotros nos vemos así, vemos un poder extraño, pero ese poder extraño, fíjense, dice que está opuesto a la idea de obtener la perfección, está opuesto a la perfección que Cristo ofrece. O sea, ese poder quiere como rebajar la norma, ese poder no quiere que alcancemos la perfección, ese poder se opone a que busquemos esa perfección. ¿Se fijan? Entonces, nosotros tenemos que luchar contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ya? Entonces, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ellos quieren perpetuar lo que ya pusieron en nosotros. Esos malos atributos de Satanás quieren que queden allí. Y nosotros al luchar contra eso nos damos cuenta que hay un poder extraño que no quiere que nos perfeccionemos. Quiere un camino alternativo. Ahora dice, el Salvador, cuando nosotros luchamos, lo fortalecerá y ayudará cuando suplique en busca de gracia y eficacia. Es una lucha fuerte. No se trata simplemente que una oración formal de la mañana, Señor, ayúdame a ser como tú. Señor, ayúdame a reflejar tu imagen. No se trata de una oración general y formal. Se trata de identificar los defectos, de saber contra qué estamos luchando, porque ahí decía, ¿ves? El instrumento humano ve contra qué tiene que luchar. ¿Cuándo? Cuando nosotros ocultamos nuestra vida en Cristo. Ahí. Entonces nosotros ahí sabemos contra qué tenemos que luchar. Y en ese caso nosotros vamos a suplicar. Porque cuando nosotros nos damos cuenta de lo fuerte que es este poder y que nos está tratando de desviar, cuando nosotros miramos con discernimiento espiritual y nos damos cuenta de que hay alguien que quiere tomar posesión de nuestro carácter, el control de nuestra vida, nosotros vamos a tener miedo. Miedo de perdernos. Miedo de alejarnos del Señor. Y entonces no vamos a hacer una oración formal. No vamos simplemente a decir, Señor, ayúdame a ser como tú. Ay, Señor, perdóname de todos mis pecados. No, esas oraciones generales, faltas de intencionalidad verdadera y de verdadera preocupación, esas no llegan al cielo. Nosotros cuando supliquemos en busca de gracia y eficacia, vamos a ser fortalecidos y el Salvador nos ayudará. Ahora, cuando Cristo dice, es más amado que el yo, es que a mí me gusta hacer eso, pero, pucha, pero ¿qué tiene que de malo? No, si yo sé que Dios dice lo otro, pero ¿cómo? Yo creo que Dios entiende que a mí no... A ver, si yo amo a Cristo más que el yo, va a ser un gozo para mí hacer la voluntad de Cristo. Acuérdense los discípulos. Pedro, después de haberse convertido realmente, cuando fue, o sea, dio su discurso, después lo tomaron preso, lo apedrearon, él estaba, o le dieron latigazo, estaba, dice, pero gozoso de padecer en nombre de Cristo. Gozoso. Y también Pablo consideró como un privilegio tener que morir por Cristo. Ahora, ¿por qué? Porque Cristo era más amado que el yo. La belleza, cuando Cristo es más amado que el yo, la belleza de la imagen del Salvador se refleja en el creyente.
Ahí es cuando realmente la belleza del Salvador se refleja en nosotros. Cuando renunciamos a nuestras ideas, renunciamos a nuestros gustos, renunciamos a nuestras inclinaciones, renunciamos a todo lo que nos rodea, a las cosas materiales, renunciamos hasta los lazos que parecen más tiernos de familia, porque algunos lazos de familia, por muy tiernos que sean, a veces también nos quieren llevar lejos de Cristo, como en el caso de mismo Pedro, cuando quiso aconsejarle a Cristo, no, Señor, no permitas en ninguna manera que esto te acontezca, ¿cómo te van a matar? No, Señor, no permite. Qué buen familiar, un buen hermano de Cristo. No quería que muriera. No, ¿saben lo que le respondió Cristo? Apártate de mí, Satanás. Así que hasta eso tenemos que ser capaces de reconocer por el poder de Cristo, dándonos discernimiento espiritual. Y entonces la belleza de la imagen del Salvador se va a reflejar. Cuando el yo sea sepultado y Cristo ocupe el trono del corazón, habrá una revelación de principios. O sea, nosotros nos vamos a andar buscando, ya, pero es que, ¿qué dice la palabra de Dios? Ya, pero dice, sí, dice que quiere que tengamos salud, pero es que no dice que yo no tengo que tomar Coca-Cola. Hermano, el principio, no matarás. Ese es el principio. Es la razón de ser de un mandamiento. Dios no quiere que muramos. Y la razón de ser de ese mandamiento, que traducido, digamos, a nuestro lenguaje sería, en un ejemplo, no tomes Coca-Cola. Entonces la persona va a andar buscando las palabras, va a andar buscando los principios. No sale la palabra Coca-Cola en la Biblia, no sale la palabra cigarrillo, no sale la palabra qué sé yo. No, nosotros vamos a buscar los principios, porque esos son los importantes. Dios, cuando hayamos sepultado el yo, habrá una revelación de principios, de los principios de la ley o de Cristo. Habrá, cuando el yo sea sepultado y Cristo ocupe el trono del corazón, habrá una revelación de principios que limpiará la atmósfera moral que rodea el alma. ¿Ya? Y esos son los principios de la ley. Cuando nosotros entonces busquemos de verdadero corazón al Señor y renunciemos a nosotros mismos, se va a producir una limpieza porque los verdaderos principios van a salir, van a emerger, van a ser colocados, implantados por el Espíritu Santo allí. Y vamos a decir, no, esa no es la voluntad de Dios. No, yo siento que a Dios no le gusta eso. ¿Se fijan? Y entonces queda limpia la atmósfera moral y se puede discernir con claridad. Porque cuando hay mugre no se puede ver bien. Cuando está todo desordenado no se encuentran las cosas, se pierden las cosas. Tiene que haber orden y limpieza en el alma. Ahora dice, cada alma, que es la que habíamos visto anteriormente, esta cita, cada alma que se liga con el pacto divino y eterno hecho y presentado a nosotros como una señal y marca del gobierno de Dios, se liga a la cadena áurea de la obediencia. ¿Se fijan? Entonces, cuando nosotros vemos, o sea, realmente lo que Dios quiere y lo aceptamos, y dice, nos ligamos con el pacto divino y eterno, cuando dejamos a Cristo tomar el trono de nuestro corazón, entonces ese pacto, que son las tablas de nuestro corazón, empiezan, ¿no es cierto?, a ser grabadas. Y entonces al ser grabadas se va poniendo una señal en nosotros. ¿De qué? Del gobierno de Dios, de que es Dios el que está ahí controlándolo todo. Y entonces eso se hace por medio de ¿qué? Por medio de la obediencia. ¿Ya? Y se mantiene por medio de la obediencia y crece por medio de la obediencia. Es algo, la obediencia es de carácter ininterrumpido, es una cadena que no se corta. La obediencia no tiene reparos, la obediencia no tiene excepciones, la obediencia no tiene tregua. Por eso que es una cadena, y es una cadena ininterrumpida. Ahora, el mensaje del Evangelio está lejos de oponerse al verdadero conocimiento y a las adquisiciones intelectuales. Es en sí mismo, y esto lo habíamos leído la vez anterior, pero lo estoy poniendo ahora en este contexto para que podamos entender lo que viene a continuación, que es bien complejo y es bien fuerte. Así es que por eso lo estoy poniendo en este contexto, para que se entienda bien, porque tiene que ver con el último gran conflicto, que es entre la ley de Dios y las leyes humanas. Entonces, aquí hay una revelación acerca de este tipo de conflicto. El mensaje del Evangelio está lejos de oponerse al verdadero conocimiento y a las adquisiciones intelectuales. Es en sí mismo verdadera ciencia, verdadero conocimiento intelectual. La verdadera sabiduría está por encima de la comprensión del sabio mundano. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, cuando Dios
está limpiando el alma y se ponen los principios de Dios, podemos ver las cosas del mundo todas bajo una luz diferente, que es la luz procedente de Dios. ¿Se acuerdan que decíamos que nos ponemos en la torre, con Cristo en la torre, y vemos las cosas desde el punto de vista de Cristo? Desde allí de la torre tenemos la perspectiva completa y podemos ordenar las cosas. Ahora, eso no lo tiene el sabio mundano, por eso que nosotros tenemos perspectiva. Los hombres no, ven las cosas aisladas. Nosotros tenemos perspectiva porque viene de Cristo. La sabiduría oculta, que es Cristo formado en lo íntimo. Nosotros conocemos los propósitos de Dios, por lo tanto entendemos algunas cosas que pasan de manera muy distinta que como las entiende el sabio mundano. Dice, la sabiduría oculta, que es Cristo formado en lo íntimo, la esperanza de gloria, es una sabiduría excelsa como el cielo. Los profundos principios de la piedad son sublimes y eternos. Una íntima vida cristiana es lo único que puede ayudarnos a entender este problema. Es un problema. El hecho de que las personas separen la verdadera ciencia del cristianismo, porque la verdadera ciencia va de la mano con Cristo. El problema es que el ser humano le ha puesto ciencia como nombre ciencia a algo que no es realmente ciencia, tanto la ciencia, digamos, de este mundo, la ciencia científica, digamos, que de partida parte combatiendo la creación, porque la ciencia de este mundo está casi enteramente basada en el evolucionismo, en la teoría de la evolución. ¿Se fijan? Así que de partida ya está en contra. Y aparte de eso, la ciencia del conocimiento de las cosas espirituales. Y por eso surgen tantos movimientos espirituales extraños. ¿Por qué? Porque no están en Cristo esas personas y no pueden tener la visión correcta de las cosas. Entonces hay que tener una vida íntima con Cristo para que Cristo pueda revelarse en nosotros y podamos entender esas cosas, los principios del reino puedan ser puestos en nosotros, entendamos los principios. Y dice, puede ayudarnos a entender este problema y a obtener los tesoros de conocimiento que han estado ocultos en los consejos de Dios, pero que ahora son dados a conocer ¿a quiénes? A todos los que tienen una relación vital con Cristo. Los consejos de Dios, o sea, cuando habla el nuevo rehuido de anunciar todo el consejo de Dios, está hablando de toda la revelación de Dios. Los consejos de Dios pueden dársele a conocer a todos los que tengan una relación vital con Cristo. Acuérdense que dijimos que no es necesario ser ni inteligente, ni tener mucha erudición, sino que simplemente se necesitaba sinceridad de propósito y el verdadero anhelo de conocer a Dios. Porque si no, solamente se salvarían los inteligentes, solamente se salvarían los eruditos, pero no es así. Así es que eso es lo necesario, una relación vital con Cristo. Y eso no lo entiende el sabio mundano, solamente se entiende cuando se está en Cristo. Todos los que quieran podrán conocer de la doctrina. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Conocerá de la doctrina, si es de Dios o qué sea. Ahora, aquí estaban las dos cosas que habíamos visto la vez anterior, los dos grupos. Primero, estos que reflejan el carácter de Cristo, que son los que acabamos de ver ahora, son los que llevan el sello de Dios. ¿Sí? Ahí se entiende más claramente. Llevan el sello de Dios cuando esa obra se completó en el sentido que quedó afianzado el carácter de Cristo y ya no hay retroceso. Ya la persona no vuelve a caer, no quiere echar más marcha atrás y no vuelve a pecar. Aunque algunos digan que no, que siempre vamos a seguir pecando, no. Cuando se termina el sellamiento, la persona ya no vuelve más a pecar, porque se afianzó el carácter de Cristo en nosotros, la verdad quedó sellada. Ahora, todos los demás reflejan plenamente, él debería decir, el carácter del diablo y recibirán la marca de la bestia. Entonces tenemos el sello de Dios en contraposición con la marca de la bestia. El sello de Dios lo llevan todos los que son completamente obedientes y que ya no vuelven a pecar porque han ido aprendiendo de Dios y se ha grabado el carácter de Cristo en ellos. Y todos los demás, porque dijimos que solamente va a haber dos grupos, o llevas el sello o llevas la marca. No va a haber grupo intermedio, ni va a haber alguien que esté en el valle de la indecisión, ni ninguna cosa semejante. Entonces, todos los demás van a recibir la marca. Y están reflejando el carácter de ¿quién? Del diablo. ¿Se acuerdan que decía que eran esos que se pierden, son habitación de dragones? ¿Se fijan? Ahora, desde 1845 a menudo se me han presentado claramente los peligros que debe enfrentar el pueblo de Dios, como asimismo los que se cernirán en torno del remanente en los últimos días. Aquí vamos a ver los peligros
en el contexto correcto, porque estamos viendo que hay una lucha contra nosotros mismos, que es lo primero, porque Dios nos quiere sellar y el diablo quiere tomarnos con un poder engañoso para que nosotros rechacemos ese sellamiento y para que nosotros no queramos estar en íntima relación de obediencia con la ley de Dios. Ahora, Satanás sabe que su autoridad usurpada pronto llegará para siempre a su fin. Su última oportunidad de obtener el dominio del mundo está ahora ante él. O sea, por eso estamos viendo una lucha tan terrible, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo y cada vez que le queda menos tiempo, todavía está más furioso y más preocupado y más embarcado en la lucha. Ojalá le diera depresión, pero no tiene depresión, por más que quiere que le diga. Nosotros estamos en una condición mucho más desventajosa. Satanás no se deprime, no se... Es así, como dice la palabra de Dios cuando habla en Proverbios del caballo, que le da, no importa lo que pase, sigue, así, igual. Entonces, hará los más decididos esfuerzos para destruir a los habitantes de la tierra. Los que creen en la verdad deben ser como fieles centinelas ubicados en la torre. ¿Se acuerdan que le hablamos de la torre con Cristo? En caso contrario, bueno, creo que esta misma cita, en caso contrario, Satanás les sugerirá razonamientos engañosos y expresarán opiniones que traicionarán cometidos sacrosantos. Esto lo habíamos visto y lo analizamos, pero por eso me estaba acordando del análisis que hicimos. Entonces, el problema es que va a introducir sus propios razonamientos y sus propios principios en contra de los principios de la ley de Dios. Y van a hacer que traicionemos cometidos sacrosantos, o sea, traicionemos el pacto. ¿Ya? La enemistad de Satanás contra lo bueno se manifestará más y más a medida que ponga en actividad sus fuerzas para llevar a cabo su última obra de rebelión. Y toda alma que no esté plenamente entregada a Dios y protegida por el poder divino, formará alianza con Satanás contra el cielo y se unirá en la batalla contra el gobernante del universo. Es terrible, pero eso dice. Tal vez muchos sin saberlo van a estar peleando contra el gobernante del cielo, o sea, contra Dios, unidos a Satanás, reflejando la imagen del diablo y sin darse cuenta. Si le van a decir, Señor, pero si no profetizamos en tu nombre, si en tu nombre echamos fuera de demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, son sinceros, pero ojalá siempre lo hubieran sido. Porque no fueron sinceros cuando Dios les mostró sus errores, sus pecados y las deformidades de su carácter. Y ahí hicieron vista gorda, y luego de eso, como dice 2 Tesalonicenses 2, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. En otras palabras, los abandona en las manos de Satanás. Y entonces son engañados y sinceramente creen que están en lo correcto. Por eso la Biblia dice, si pues oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque cuando uno peca contra el Espíritu Santo no hay más perdón, porque ya no hay más arrepentimiento. Porque el único que puede dar arrepentimiento es el Espíritu Santo. Así que si pecamos contra Él, en otras palabras, si lo resistimos cerradamente, el Espíritu Santo nos abandona. ¿Y quién más nos puede dar arrepentimiento? Nadie. Él da el arrepentimiento, por lo tanto, no va a haber más arrepentimiento y no va a haber más perdón. Ahora, miren ustedes ahora, vamos a analizar un poquito el libro de Ezequiel. Dijimos que tiene todo ahí, porque está el sellamiento, está la venida de Cristo, están las plagas, está todo, hermano, acá. Ahora, mire, Ezequiel 7, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El mensaje va dirigido ¿a quién? Al pueblo de Dios, este mensaje. El fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. A ver, aquí nosotros tenemos que descubrir algunas pequeñas señales, algunas pequeñas pistas. Son los 4 extremos de la tierra. ¿Acaso cuando Israel fue llevado en cautividad, eso afectó a los 4 extremos de la tierra? No, afectó solamente a Israel. ¿Y por qué está hablando sobre los 4 extremos de la tierra? Porque también hay un doble lenguaje, igual como en Mateo 24. Además de Mateo 24 está dirigido a los que iban a pasar por la destrucción de Jerusalén en el año 70, estaba dirigido al pueblo del fin, que pasa por la destrucción final. Entonces, ahora, cuando habla de que el fin viene sobre los 4 extremos de la tierra, se está dirigiendo con un doble discurso también al Israel espiritual. ¿Se fijan?
Ahora, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Entonces vamos a tener que prestar atención porque esto nos habla a nosotros también. Ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor. O sea, el fin de Israel. O sea, el Israel espiritual también va a tener un fin. Entre comillas, el Israel espiritual. Porque el Israel espiritual también va a tener, bueno, digámoslo así, ha tenido un remanente, porque acuérdense que el Israel espiritual comenzó en tiempos de los apóstoles, cuando Jesucristo en la misma tierra, estando, fundó su iglesia. Y ahí comenzó él, ¿no es cierto?, a formar la iglesia para todo el mundo, y el apóstol Pablo fue enviado como apóstol a los gentiles. Primero el Señor empezó con Israel, y después, ¿no es cierto?, sus discípulos comprendieron que eso tenía que ir a todo el mundo, y de hecho Jesús ya se lo ha dicho, ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El Señor ya les había dicho cuando se despidió, en Mateo 28. Así es que este Israel era todo el mundo. Entonces le dice, ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor, a ese Israel, a esa iglesia, pero que sabemos nuevamente fue visitada después de esos años de oscurecimiento espiritual, 1260 años de oscuridad espiritual. Jesús llama a una iglesia remanente para restaurar las ideas torcidas que se habían introducido y la misma violación de la ley de Dios que había sido empañada por el anticristo, como dice ahí. Entonces, ¿qué pasa? Este fin no vino tampoco en los tiempos de la iglesia del desierto, del tiempo de los 1260 años en que la mujer huyó al desierto. No ocurrió ahí la destrucción que venía sobre los cuatro extremos de la tierra. Entonces, más particularmente, este furor, que es el fin, tendría que venir sobre una iglesia o una generación, o la iglesia en una generación, digamos, donde se va a experimentar el furor de la ira de Dios sobre los cuatro extremos de la tierra. Eso significa los cuatro ángulos de la tierra, son los cuatro puntos cardinales y significan universalidad. Significa que este furor va a ser desatado hacia el Israel de Dios, pero que está en todo el mundo, ¿ya? Entonces está en el contexto del Israel final. Ahora dice, ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo las abominaciones? Ahora, en ese contexto, es el Ezequiel 7, estamos entrando en Ezequiel 8, que ya lo habíamos visto, pero ahora vamos a ir en más detalle, como hemos dicho. Versículo 1. Aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. ¿Quiénes están delante de Ezequiel? Los ancianos de Judá, dirigentes del pueblo, ¿ya? Y entonces Jehová viene a Ezequiel. Me dijo entonces, ¿quién le está hablando? El Señor. Hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Un testimonio más directo no puede ser. Porque, miren, ya pasamos a los otros versículos, nos saltamos del versículo 1 al versículo 6, donde el Señor le comienza a mostrar, como diciéndole, estos están sentados delante de ti, bueno, yo te voy a mostrar lo que estos son y todo esto que tú ves tan santo de aquí, yo te lo voy a mostrar. Y en el versículo 6, cuando le está mostrando las abominaciones que se están cometiendo, dice, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. En ese tiempo había un santuario terrenal, cuando esto fue escrito, pero ahora hay un santuario celestial, ¿ya? Entonces, es el santuario celestial, ¿no es cierto?, donde el Señor ahora está en el lugar santísimo, ese santuario, llevando a cabo el juicio, pero también hay una alegoría de que ese santuario está representado aquí en la tierra, porque en mismo Daniel 11 aparece que está destruido. O sea, a ver si lo buscamos al tiro, para que se los pueda leer. Ya está. Ya. El último versículo, Isaías 11:45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario. Entre los mares es entre los cuatro ángulos de la tierra, donde está esparcido el pueblo de Dios, en el monte deseable del santuario. O sea, en toda la tierra, en los mares,
los 4 ángulos de la tierra, los mares, muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas, pero en el monte deseable del santuario que está entre los mares. ¿Ya? En el monte deseable del santuario. Es el monte que está aquí en esta tierra, que representa a Sión, o sea, al Israel de Dios que está acá todavía. Y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Lo leo completo para que no quede incompleto el pensamiento. Y plantará las noticias de su, perdón, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Y en aquel tiempo, sigue el siguiente capítulo, se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Está relacionado justo con el tiempo de angustia. Cuando este poder, el anticristo, ¿no es cierto?, empieza a ejercer dominio sobre todos los mares, sobre los 4 ángulos de la tierra, en el Israel que está esparcido y planta, ¿no es cierto?, y dice, planta las tiendas de su palacio, o sea, se infiltra en el monte deseable del santuario, en la iglesia del Señor, ¿ya? Pero dice que ahí cuando está metido en la iglesia, entonces el Señor va a hacer su obra, extraña obra, operación, extraña operación. Va a venir a libertar a su pueblo, ¿ya? Ahora, vamos a ver todo eso hoy día. Está bien complicado, no sé si vamos a alcanzar a ver todo, pero es bien fuerte lo que tenemos que ver. Decía acá entonces, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Habían 25 ancianos ahí. Lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. O sea, era abominación tras abominación. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, ya, o sea, justo antes de entrar al lugar santo, como 25 varones aparecieron otra vez, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. Curiosa cosa, miren, acá, primero, aquí estamos en Ezequiel 8, pero vemos que en Ezequiel 7 estaba hablando de lo mismo, porque en Ezequiel 7 tenemos, a ver, espérense, ¿dónde es que estaba? Ah, no, pues, perdón, no, en Ezequiel 8, pero al comienzo del capítulo están estos ancianos y en el versículo 16 aparecen nuevamente los 25 varones. ¿Se fijan? Ahí está en el versículo 1, los ancianos, y dice los ancianos, espérense, ¿a dónde estaba? Ah, no, ya, no, van a aparecer más adelante, yo me equivoqué. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, viene después, lo vamos a ver. Al templo de Jehová, o sea, que se repite lo de los 25. Y sus rostros hacia el oriente. Fíjense que estando justo a la entrada del templo, están dándole la espalda al templo, o sea, no han entrado, están justo ahí en el lugar donde tienen que entrar, pero no entran, sino que le dan la espalda. Y, sin embargo, sus rostros están puestos hacia el oriente, hacia donde Dios está. Porque el oriente, acuérdense que en profecía, el oriente y el norte simbolizan el lugar de la habitación de Dios. Estos entonces están mirando hacia Dios, pero dándole la espalda al santuario, dándole la espalda a Dios. Hay una contradicción, ¿se fijan? Por una parte, parecieran estar adorando a Dios, porque están mirando hacia allá, hacia donde Dios está realmente, pero le están dando la espalda a Dios, dándole la espalda al templo. Y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Fíjense que, bueno, sabemos que el sol está simbolizando la adoración parece que hay alguien que quiere hablar. No. El sol está simbolizando el Sunday, el día del sol, que es el domingo. La adoración al sol, la adoración a Baal, es lo mismo que la adoración a Baal. Baal, el dios de los fenicios, dice el White, está simbolizando el conflicto final donde se va a adorar a Dios supuestamente, pero dando la espalda a Dios porque se está adorando el día del sol, el día domingo que Dios no puso. Hoy en espalda a la ley de Dios. Ezequiel 11 ahora está, aquí donde se repite.
el Espíritu me elevó, versículo 1, y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente, y he aquí, a la entrada de la puerta, 25 hombres. Ahora sí, podemos decir que se está repitiendo. Aquí hay 25 hombres, parecieran ser los mismos que están acá. Aconteció, qué sé yo, bla, bla, capítulo 8, acá, versículo 16. Entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo. Y el capítulo 11 del mismo libro habla de que aquí a la entrada de la puerta, o sea, igual, estaban entre el altar y la puerta. El altar de sacrificio que estaba justo antes de entrar al lugar santo. Ahí también, a la entrada de la puerta, no adentro, sino a la entrada, 25 hombres, entre los cuales vi a Jasanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Estos no son hombres cualquiera, son dirigentes. Dice principales del pueblo. Ahora, el versículo 2 dice, y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad. Hermanos, tenemos que ver estas visiones de Ezequiel en el contexto del tiempo del fin, porque Ezequiel, acuérdense que vimos la cita donde decía que esto del Ezequiel 9, ya, hablando de la destrucción del ángel que pasa, primero pasaba el ángel sellando y luego pasaba el ángel, detrás venía el otro ángel destruyendo a los que no tenían el sello, y la hermana White decía que eso se refería a lo mismo, la misma visión que había tenido Juan del sellamiento. ¿Se acuerdan de eso? Entonces quiere decir que si aquí está haciendo alusión a lo mismo, porque está haciendo alusión a lo mismo, obviamente, entonces está hablando de que en este tiempo hay hombres que maquinan perversidad, que son principales del pueblo. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad, símbolo de la acción celestial, mal consejo. Hablamos de todo el consejo de Dios, que es la palabra de Dios, y un mal consejo, que es el consejo ese que trata de pervertir el consejo de Dios. Lo oímos en la cita anterior, ¿no es cierto? Que trata de luchar en contra del consejo de Dios, anteponiéndose y tratando de perpetuar los malos rasgos de carácter que están fuera de la ley de Dios o en contraposición o en lucha contra la ley de Dios. Ahora, y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos. Saltamos al versículo 12, cuando Dios, en vista de esto, de que estos hombres están dando mal consejo, finalmente dice, bueno, el dictamen final es bien largo el capítulo, tenemos que ver otros, así que por eso lo resumí. Ustedes lo pueden analizar con más detalle después. Sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino que según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Entonces, esta destrucción que va a venir sobre los 4 ángulos de la tierra, que como vemos, tanto en el capítulo 8, el de las abominaciones, que está justo antes de la destrucción, cuando pasa el ángel ahí, y el capítulo 11, que vuelven a aparecer los 25 varones, de nuevo, esto se está refiriendo a que dentro del pueblo de Dios hay hombres que maquinan perversidad, dándole a la ciudad de Dios mal consejo, porque lo desvían de sus estatutos y de sus decretos, que en otras palabras quiere decir que los desvían de la ley de Dios, porque todos los estatutos y decretos tienen sus grandes principios fundados en la ley de Dios, sino que según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. O sea, estas personas, en vez de seguir la ley de Dios, siguen las leyes de los hombres, las tradiciones y las costumbres de los hombres. Han obviado la ley de Dios y están hablando de acuerdo a los pensamientos, las filosofías, las ideologías, qué sé yo, de los hombres. Y aconteció que mientras, miren, porque el Señor dijo, sabréis que yo soy Jehová. Y ahora, aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, que era, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando? Mire, decía acá que estaban 25 varones, entre los cuales estaba Jasanías, hijo de Azur, y Pelatías, era parte de los 25 varones, y el Señor dio una señal. Un segundito, tengo que abrir la puerta. No sé. Ya, entonces me postré, a ver, perdón. Mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, que era uno de los 25, dijimos, hijo de Benaía, murió. Esa fue una señal. O sea, para que ustedes vean, este es una muestra de lo que les va a pasar a todos.
Entonces me postré, rostro a tierra, y clamé con gran voz, y dije, Señor Jehová, destruirás a todo el que remanente de Israel. No está preocupado Ezequiel por todo Israel, está preocupado por el remanente, porque él está pensando que si ese que era parte de los dirigentes y que él tal vez estimaba que eran parte del remanente, porque eran los más top, digamos, entonces él dice, bueno, entonces los vas a destruir a todos, pero resulta que no era parte del remanente, por eso Dios lo destruyó. Ahora, miren lo siguiente, eso lo voy a dejar para meditar, después tenemos que seguir viendo esto, Deuteronomio 32, 36, etc. Pero miren, acá hay una visión muy interesante que en primero escrito no está completa, ¿ya? Por eso que yo la saqué completa del mismo libro que le he mostrado todas las veces, Carta y Manuscrito, de este libro, Carta y Manuscrito, tomo 1, traducido al español, el primer tomo nomás está traducido. Y acá está la visión que estamos viendo en esta página. Ahora, miren, Jesús fue llevado al Santísimo. Y aquí está hablando, en primero escrito en la página 54 al 56, aparece como la visión del fin de los 2300 días y el paso del lugar santo al lugar santísimo. Y explica en ese contexto lo que pasa con el pueblo adventista cuando Cristo pasa del lugar santo al santísimo. El chasco, toda esa cosa, pero lo que espiritualmente le pasa al pueblo de Dios cuando pasa eso. ¿Ya? Eso es lo que está explicando entre la página 54 y 56 de primero escrito. Y acá está esa visión, pero aquí está completa, porque le faltan pedazos a esa visión allí, porque cuando la hermana White la publicó, ella no pensaba, se la estaba dando a Enoch Jacobs, que era el redactor del Daystat, que era un periódico que publicaba cosas espirituales también en ese tiempo, y entonces ella se lo había comentado algunos aspectos de la visión, entonces se la mandó, pero con los aspectos que a él le interesaban. Y cuando Enoch Jacobs publica la visión, que es la misma que está en el primer escrito, ella le vuelve a escribir y le dice, si yo hubiera sabido que usted iba a publicar la visión, se la habría mandado completa, porque hay cosas de ahí que son interesantes para todo el pueblo de Dios, o sea, no solamente para usted. Entonces, esas cosas completas, lamentablemente el primer escrito nunca quedó así completa, pero sí está en carta y manuscrito, que es lo que de donde yo la saqué, que está redactado un poquito diferente incluso y todo, se ven algunos otros detallitos, y agrega algunas partes muy importantes que son las que la hermana White dijo, que ella las va a destacar porque son de suma importancia para el pueblo de Dios. ¿Ya? Dice, Jesús fue llevado al Santísimo, donde estaba sentado el Padre. Entonces contemplé a Jesús mientras estaba... Jesús fue llevado al Santísimo, donde estaba sentado el Padre. Entonces contemplé a Jesús mientras estaba de pie delante del Padre como un gran sumo sacerdote. ¿Ya? O sea, aquí, primero ella, y eso lo voy a resumir yo en mis palabras, primero lo que ve ella es a Jesús cuando estaba en el lugar santo. ¿Cuánto tiempo estuvo en el lugar santo? ¿Cuánto tiempo estuvo? Desde que ascendió y fue inaugurado el santuario celestial hasta 1844, cuando pasa al lugar santísimo. 1800 años o 18 siglos, dice la hermana White en otra parte. Él entonces pasó 18 siglos intercediendo en directo, ya no se necesitaban los corderitos. Antes de eso, Jesús nunca había hecho eso en forma directa. Se hacía como una representación de lo que sería el trabajo de Cristo, o lo que era el trabajo de Cristo en el cielo, pero que todavía no podía dar inicio porque no estaba ungido como sumo sacerdote, porque todavía no había hecho expiación, no había sangre real para poder borrar los pecados y todo eso. Entonces, Jesús pasa del lugar santo al Santísimo en 1844 y el pueblo que estaba justo antes, en ese mismo año, 1844, todavía en el santo, cuando Cristo pasa al Santísimo, dice que lo sigue con la mirada y con la fe. Y era una mirada que requería mucha fe, porque ellos pasaron por un chasco. Entonces ellos no entendieron que la limpieza del santuario se iba a realizar, pero que era del santuario celestial. Ellos pensaban que era la tierra y que era la segunda venida de Cristo la que iba a purificar la tierra, pero se trataba de que más bien Dios iba a purificar el santuario que está en el cielo de los pecados de sus hijos para que quedara eso
sin mácula y para que no viniera más a la memoria los pecados de sus hijos. Iba a comenzar a sellarlos desde Adán para adelante. Y Jesús, entonces, aquí empieza de cuando Él pasa al Santísimo y ellos lo siguen con la mirada, con fe. Pero cuando hay varias actitudes, cuando ocurrió el chasco, ¿no es cierto? Espiritualmente hablando, ese pueblo que estaba postrado delante del trono, en el lugar santo, ¿no es cierto? Cuando Cristo pasa al Santísimo se divide. Hay unos que quedan ahí en el santo. Hay otros que cuando estaban ahí en el santo y estaban escuchando de la segunda venida de Cristo, digamos, la limpieza del santuario, que no sabían ellos que era la limpieza del santuario, pensaban que era la segunda venida, algunos resistían la luz de Dios, algunos como que, entonces lo hacían como el quite, cuando Dios quería iluminarlos, cuando quería mostrarles la verdad, o sea, querían estar ahí adorando, pero no querían recibir completamente la verdad. Y entonces quedaba el otro grupito, ese grupito que siguió a Jesús hasta el Santísimo. Y pasó algo curioso. Jesús estaba ahora en el Santísimo, donde estaba sentado el Padre. Entonces contemplé a Jesús mientras estaba de pie, eso también está en Daniel 7, si lo quieren ver. Entonces contemplé a Jesús mientras estaba de pie delante del Padre como un gran sumo sacerdote. Después Jesús me mostró la diferencia entre fe y sentimiento. Esto es súper importante. Muy importante, porque cuando Cristo pasa al lugar santísimo, Jesús ve la necesidad de mostrar, por medio del espíritu de profecía, ¿no es cierto?, la diferencia entre fe y sentimiento. ¿Se fijan? Porque esto va a ser la diferencia entre los que permanecen con Cristo en el lugar santísimo y los que lo abandonan. Por eso que es importante esa parte de la visión. Jesús me mostró la diferencia entre fe y sentimiento. Y vi que los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia Jesús en el Santísimo y estaban orando: Padre, danos tu espíritu. El pueblo de Dios está, ¿no es cierto?, esperando para poder terminar la tarea de la misión de Dios en esta tierra, el Espíritu Santo. Así que el pueblo de Dios está ahora orando: Señor, oh Padre, danos tu espíritu. Y es lo que también oraban nuestros pioneros, ¿no es cierto?, cuando Jesús pasa al Santísimo. Querían terminar la misión y que Cristo viniera. Ahora, entonces Jesús soplaba el Espíritu Santo en ellos. Eso es lo que tiene que pasar. Y que también pasó en una medida un poco más reducida cuando ellos comenzaron a ser iluminados para redescubrir todas las verdades que habían sido olvidadas, torcidas, qué sé yo. El Señor tuvo que, y entre paréntesis, yo quisiera, no sé si lo voy a encontrar rápido o no, pero quisiera mostrarle algo que le mencioné la vez anterior, está relacionado con esto, lo encuentro importante. No sé si lo voy a poder encontrar, pero a ver. Habla de cuando el pueblo de Dios de esos días, ¿no es cierto? A ver. El Señor tuvo que limpiarlo también, a ver, miren, está hablando, a ver, no es aquí. Ya, si no lo encontramos, yo se las voy a dejar para la próxima, se las voy a poner. Pero creo que sería muy bueno si la pudiésemos ver ahora enseguida, porque ¿dónde están los mensajes de los 3 ángeles? Acá están los mensajes de segundo ángel y el chasco. Ya. Miren, es la página 243 de Primero Escrito. ¿Ya? Habla de 2 nubes, que son el chasco de 1843 y de 1844. Acuérdense que en 1843 se habían equivocado la fecha y después pusieron correcta la fecha, pero seguían equivocados en el acontecimiento. Entonces, cada uno de esos está representado por una nube. Dice: ni una sola de sus miradas se detenía en la tierra, pero nuevamente una nube se asentó sobre los que aguardaban. Y los vi dirigir hacia abajo sus ojos cansados. O sea, la primera nube, 1843, la segunda nube, 1844. Pregunté cuál era la causa de ese cambio. Dijo mi ángel acompañante: han quedado nuevamente chasqueados en su expectación. Jesús no puede venir todavía a la tierra. Ellos tienen que soportar mayores pruebas por él.
era lo que debían soportar nuestros pioneros, que si lo hubieran soportado, Jesús habría venido en sus días. Deben renunciar a tradiciones y errores recibidos de los hombres y volverse por completo a Dios y su palabra. Deben ser purificados, emblanquecidos y probados. Los que soporten esa amarga prueba obtendrán la victoria eterna. Fíjense, ese era el plan de Dios. O sea, cuando ellos pasan por el segundo chasco y ven que en 1844 estaba correcta la fecha, pero Jesús no había venido a purificar la tierra, sino que Jesús había empezado a purificar el santuario en el cielo. Entonces el ángel le explica a su profeta acá que había un propósito, y era que debían pasar por pruebas mayores todavía. ¿Para qué? Para renunciar a tradiciones y errores recibidos de los hombres y volverse por completo a Dios. ¿Se acuerda que el otro, en la cita de Ezequiel decía, ustedes quieren hacer como las naciones y no están haciendo como dicen mis preceptos y mis estatutos? Bueno, acá dice, ellos estaban durante esos 1260 años de oscuridad religiosa, ellos habían adquirido muchas tradiciones equivocadas y errores, incluyendo que ni siquiera sabían de la verdad del sábado. Y tenían que volverse por completo a Dios y su palabra, y debían ser purificados, emblanquecidos y probados. Y nosotros hemos dicho, dijimos la vez anterior, que nosotros estamos volviendo al mismo punto donde ellos quedaron varados ahí para que Cristo tuviera que sujetar los vientos y no pudiera venir. Pero ahora Jesús nuevamente va a dar curso para que esto continúe y vengan las leyes dominicales y continúe esto. Y entonces ahora estamos en ese mismo punto donde se nos dice a nosotros, deben renunciar a tradiciones y errores recibidos de los hombres, porque se han seguido metiendo tradiciones y errores, y volverse por completo a Dios y su palabra. Deben ser purificados, emblanquecidos y probados. Los que soporten esa amarga prueba obtendrán la victoria eterna. Eso está ahora para nosotros. Hemos vuelto a ese punto donde quedaron los pioneros, y a partir de ese punto es que tenemos que avanzar. ¿Ya? Eso está en la página aquí, 143, si quieren le sacan una foto y ahí le lee la página 143 de Primeros Escritos, y el título es El Movimiento Adventista Ilustrado. 243. Muy bien. Entonces, miren qué interesante. Uy, nos queda poco tiempo. A ver, retomemos. Entonces, el grupo ese que fue con Cristo al lugar santísimo pedía que le dieran el Espíritu Santo. Entonces Jesús soplaba el Espíritu Santo en ellos. En el soplo había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Tal vez, pero, ups, ya. Entonces me di vuelta para mirar al grupo que seguía postrado delante del primer trono. Ya, entonces estamos hablando de dos tronos. Ellos no sabían que Jesús había dejado el trono, porque un grupo que no lo siguió con fe al Santísimo se quedó en el lugar santo, no descubrió nada de lo que tiene que ver con lo que nosotros sabemos santuario. Satanás parecía estar junto al trono tratando de llevar adelante la obra de Dios. Vi que ellos elevaban la vista hacia el trono y oraban, Padre mío, danos tu espíritu. Oraban lo mismo que los otros. Entonces Satanás, soplaba en ellos una influencia impía. En esa influencia había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo y paz. El objetivo de Satanás era ¿cuál? Mantenerlos engañados y hacer retroceder y engañar a los hijos de Dios. Vi que uno tras otro abandonaba el grupo que oraba a Jesús en el Santísimo e iban y se unían a los que estaban delante del primer trono e inmediatamente recibían la influencia impía de Satanás. Esta es una terrible profecía en proceso de cumplimiento. Quiere decir que habla de una gran apostasía dentro del remanente en el tiempo final. Desafortunadamente, hermanos, voy a tener que dejar hasta aquí porque tengo otro compromiso. Pensaba que iba a poder irme un poquito más tarde, pero me están apurando diciendo que tengo que irme ya. Así es que vamos a volver a repetir esto en la próxima clase y lo vamos a ampliar, ¿ya? Para que podamos comprender entonces esta última lucha, que es muy complicada, muy compleja, tiene muchas cosas que tenemos que entender. Muy bien, vamos entonces a tener nuestra última oración, y en la siguiente clase vamos a poder, si tienen dudas, anoten las preguntas y en la próxima clase las aclaramos. Oremos entonces. Nuestro amante Padre Celestial, estamos agradecidos a ti por tus bendiciones, porque tú no nos permites permanecer en tinieblas, sino que nos muestras todo el camino que tenemos que recorrer. Y tienes paciencia con nuestros errores,
nos das de tu promesa para que nos levantemos y podamos seguir adelante. Y sabemos, Señor, que habrá victoria final para los que perseveremos en ti. Queremos estar entre aquellos. Te rogamos que nos sigas iluminando y que nos ayudes para vencer las rebeldías que hay en nuestros corazones para que podamos entregarlos plenamente a ti. Nos encomendamos a tu cuidado en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Muy bien. Que tengan una linda semana. Los tengo que dejar por ahora. El próximo sábado seguimos con este interesante tema. Chao, chao.